Uno de los grandes problemas de la indolencia espiritual es que es inevitable cuando hay falso arrepentimiento. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un 100 caluroso abrazo después de que la semana pasada estuvo haciendo Bueno, más o menos, más frío. sí. Un caluroso abrazo desde el reto de hoy, de este día martes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, estoy muy bien. Estamos conversando esta semana sobre una circunstancia que creo que no es del agrado de nadie, que es la indolencia espiritual. Sí. Y a nadie le gusta que le digan indolente. Sí. Bueno, a nadie le gusta que le digan indolente y un montón de personas no entienden la palabra, pero de todas maneras a nadie le gusta. Aunque es bien fácil es decir, bueno, indolente a alguien que no le duele. Sí. Pero ¿a qué se refiere? Sí. A alguien que no le duele algo que debería dolerle. Sí, que naturalmente debería dolerle. Pero aún eso, alguien que no le molesta o alguien que no le incomoda lo que debería resultarle incómodo. Porque tú sabes, ¿verdad? Porque alguien puede decir, a mí no me duele, vaya. Sí. O sea, pero hasta poder sonar como bien fuerte, bien valiente, bien macho. Ahora, pero no. El problema es cuando llegamos delante de Dios y no nos duele ofenderlo. Sí. Entonces eso es terrible. Mira, qué terrible cuando uno ofende a alguien que tú tenés mucho aprecio y respeto. Uh-huh. Si tú dijiste a alguien que ofendió a tu mamá o a tu abuelita o a tu pastor o a tu jefe, alguien que tú respetas y querés mucho. Ay, qué barbaridad, yo dije eso, no lo debía haber dicho. Eso es como lo normal, Sí. Lo natural. Es lo normal sentirte mal, Sí, no claro. no es lo normal ofenderlo. No, es normal que Ajá, yo no quise sí. hacer esto. Ajá. Pero ofender a Dios, Sí. a Dios que dio a su hijo por mí, a Dios que me ha aguantado tantas. Pero por eso lo que hablamos ayer comenzamos diciendo que el problema del pecado, que tú sabes, la palabra pecado, la palabra pecado se ha vuelto, y yo no te lo puedo decir ayer por el tiempo y todo, la palabra pecado se ha vuelto como una palabra que hasta los cristianos como que evitamos decirla, ¿verdad? A veces es como, suena como bien legalista, sí, la palabra pecado, ¿verdad? No me hable de eso, hermano, use otra palabra, falla, error, equivocación, yo cometí un error. Yo cometí un error, sí, ¿verdad? No, yo reconozco que... ¿Y cuál fue su error? Le puse fuego a la iglesia. Sí. Qué bárbaro, sí. Ajá. Yo reconozco que me equivoqué. Tuve otro hogar. Sí, fue un error. Sí. Un errorcito. Sí, entonces... Pero no, la Biblia dice que es una ofensa contra Dios. Sí. Tú usaste la palabra concupiscencia. Transgresión es otra palabra. Dios puso una línea que yo no debía cruzar y la crucé. Sí. Y tú sabes que estaba releyendo ayer este concepto de amartia o amartía implica intencionalidad la mayor parte de veces. No pegar en el blanco. No pegar en el blanco, que una cuestión es decir, hey, yo tengo mal pulso, fíjese. Ajá. Entonces, por eso yo soy un poco malo para pegar las cosas, pero amartia implica la mayor parte de veces intencionalidad en no dar en el blanco. Sí. Entonces, es no solo errar porque no soy bueno para la arquería, sino que es errar porque yo intencionalmente quise pegarle a alguien más. Mira, qué tremendo esto que estás diciendo. Yo vi un juego amañado, interesante. Ajá. Un juego amañado que... No me digas de qué equipo era, por favor. No lo voy a decir de aquí, pero va el jugador, él solo, contra el portero. Y entonces de pronto ves que el jugador comienza como a ir más despacio de lo que... ¡Ey! Vas tú solo contra el portero, ¿verdad? Y ya llegando cerca, tira fuera. Ajá. Y entonces, toda la afición, ¿verdad? Y después resultó, unos años después, que el juego estaba amañado. Ajá. Entonces te das cuenta, este jugador no falló. No falló por malo. No, falló por malo en otro sentido. Ajá, a propósito. Falló por pícaro. Ajá, entonces, el pecado es eso. Sí. Eso es el pecado. Y eso era pecado, además. Sí, qué barbaridad. Entonces, es eso precisamente. Entonces, tú tenés esa situación que cuando vas delante de Dios y te equivocas con Él, o sea, no es una equivocación, no es un simple... No es que cometí un error, ¿verdad? Sí. Es esa parte, es tremenda. Entonces, uno tiene que abrir los ojos y decir,
yo me arrepiento. Pero el problema, veo yo, el problema, y como te dije ayer, yo creo que debemos tratarlo así toda la semana, el problema que tenemos, o sea, tenemos tú y yo, y tenemos contigo que nos estás escuchando y nos estás viendo también, es que bien a menudo el arrepentimiento que sentimos no es arrepentimiento. O sea, le hemos llamado arrepentimiento a algo que no es lo que la Biblia le llama arrepentimiento. La Biblia dice en 2 Corintios 7:10, porque uno dice, no, yo me arrepiento. O sea, la gente dice, yo me arrepiento. ¿De verdad te arrepentís? Sí, yo me arrepiento. Yo no quise hacer eso. Yo realmente no quería tener 2 hogares. ¿Y por qué lo tuviste 18 años? Pues? Entonces, no, pues sí, es que usted sabe, yo después no sabía cómo salir de ahí, ¿verdad? O yo no quería, es que yo no quisiera ser así de enojado, ¿verdad? O yo no, entonces inmediatamente la persona dice, yo no quiero. Y entonces, como yo no quiero, yo pienso estoy arrepentido. Pero es que deberías sentirte triste, si es que me duele ser así. Y hasta se ponen a llorar, ¿verdad? Yo no quería hacer eso. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay una sensación de tristeza sobre el pecado que no es arrepentimiento. Produce muerte, pero no es arrepentimiento. Entonces yo creo que hay un maltrato de lo que llamamos arrepentimiento sobre este errorcito, esta forma de tratar el pecado que no es, ¿verdad? Y es por varias razones. Si puedo listártelas, no sé si vamos a cubrir todas, pero por lo menos. Yo veo que muchos dicen yo me arrepiento y realmente es solo, algunos y voy a comenzar por la parte más triste. Algunos se arrepienten solo por salir del problema. O sea, solo por salir del diente al labio. Eso no es arrepentimiento. No es arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. Pero yo lo he visto un montón de veces. Cuando estamos aconsejando con Pati a parejas, a menudo les hemos dicho que lo peor que puede pasar en una reconciliación entre una pareja es que uno de los dos diga, perdóname, sin haberse arrepentido, y el otro diga, te perdono, sin perdonar. Qué tremendo. Pero lo hemos visto. Pero ante el consejero lo hace. Sí, o sea que lo que quieren ahí es salir de ahí o arreglarse, pero entonces dices, no, yo me arrepiento, sí, perdóname. Pero no hay arrepentimiento. Entonces, eso fue arrepentimiento del diente al labio. Y a veces pasa delante del consejero, a veces pasa para la reconciliación, la mujer ya no le habla, entonces el otro, o al revés, ¿verdad? El hombre ya no le quiere dirigir la palabra o lo que sea, ¿verdad? Ya no la va a llevar de viaje, no sé lo que sea, y entonces... o la va a llevar de viaje, pero solo con pasaje de ida. Sí, la va a llevar a China, ¿verdad? Y el otro año la va a ir a traer, como dicen. Entonces, es esta parte de terrible. No hay intención jamás de cambio. Y eso no es arrepentimiento, aunque se diga que es arrepentimiento. Entonces es pura falsedad. Pero hay un segundo tipo de arrepentimiento que veo yo, que es dolor por las consecuencias del pecado. O sea, el pecado ha producido consecuencias. Las consecuencias son de varios tipos. Unas consecuencias a veces son consecuencias de que la relación se ha roto entre la persona a quien yo he ofendido y mi persona, ¿verdad? La persona está molesta, entonces yo no quiero que la persona siga molesta. Entonces yo digo, yo me arrepiento, pero no me arrepiento de lo que hice, me arrepiento por las consecuencias que estoy recibiendo. Me arrepiento de estar en esta circunstancia. Entonces yo no quisiera esto. Pero lo mismo es con Dios. O sea, se rompió la relación con Dios y entonces ahora estoy pagándolas. Ya no tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Entonces, yo no quisiera estar en este lío. Entonces yo le pido a Dios. Es eso. Yo creo que estoy metido en un lío por lo que hice mal. Sí, entonces estoy metido en un lío y entonces ahora, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo nunca voy a olvidar una circunstancia difícil, ¿verdad? Difícil de hace muchos años, de alguien que había cometido un desatino terrible, ¿verdad? Había dejado embarazada a una chica, ¿verdad?
Y luego dejé embarazada a otra chica, ¿verdad? Y entonces, llorando, me dice, yo estoy arrepentido. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Sí, yo me pude proteger. Entonces yo dije, usted no está arrepentido. No está arrepentido, estaba arrepentido de las consecuencias. De las consecuencias. Entonces, pero se llamaba a sí mismo arrepentido. Sí. Arrepentido. Eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Pero la gente dice, estoy arrepentido. Mira, yo sé que no vamos a entrar quizás en las palabras griegas, pero la Biblia, cuando menciona a Judas, dice que arrepentido se ahorcó. Sí. Pero, y ese no es arrepentimiento, ese es remordimiento. Sí, remordimiento. A veces hay un dolor por lo que hice causó un problema. Sí. Pero una de las características claras del arrepentimiento genuino es un cambio de dirección. Sí. Por eso llamamos conversión. Sí. Entonces, ¿dónde está aquel pasaje que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta? Sí. Eso es arrepentimiento genuino. Es el arrepentimiento. Y quizás mañana vamos a entrar en los detalles de donde está el arrepentimiento verdadero. Sí. Pero lo que yo quisiera enfatizar ahora, porque como el tema de la semana, el título de la semana es indolencia espiritual, alguien podría creer que porque sí hay dolor, hay arrepentimiento. Ajá, y eso no es suficiente. Y el puro dolor, ¿verdad? A puro dolor, aquella canción, ¿verdad? Ajá. Pero el puro dolor pudiera no ser arrepentimiento. Pero alguien podría engañarse pensando que sí lo es. Sí, porque a veces lo hemos visto, a veces es... Me despidieron. Me despidieron. Sí, me despidieron por el lío que me había metido. Se derrumbó mi matrimonio. Yo no quisiera estar en estas, entonces me arrepiento. Realmente no, le duele haber perdido el divorcio, le duele el despido, le duele el embarazo. Mis hijos se fueron, ya no me habla fulano de tal, perdí el dinero, o sea, me duele la pérdida, pero realmente no me duele la ofensa que yo le causé a Dios, no me duele lo que Dios sintió, eso no me duele. No me duele lo que le causé a Él y no me duele realmente el retroceso que le causé al reino, la ofensa que le he hecho a Jesús que vive dentro de mí. Eso no me duele, no me duele. Ahí hay indolencia, esa indolencia realmente se mantiene. Pero creemos que hay arrepentimiento. Sí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque voy a decir así, es un tipo de engaño que continúa siendo indolencia, pero hay dolor. O sea, no sé si puedo, claro, hay dolor, pero hay dolor por las razones equivocadas. El primer dolor debe ser no por las consecuencias, sino por haber ofendido a Dios. Y no sé si vamos a tocar este tema. Y a los hombres, porque uno cuando peca, ofende a Dios siempre. Sí. Y en algunos casos, además, ofende personas. Sí. A mí me gusta cuando el hijo pródigo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, yo ofendí a Dios, pero también te ofendí a ti. Quizás yo pienso que hasta un día podríamos hablar de esta parte, porque creo que debe haber si uno se arrepiente para con Dios, tiene que arrepentirse para aquel otro que ofendió. Sí, definitivamente. Sí. Aunque haya emociones, emociones. Otro pasaje que habla de emociones que no son suficientes es Hebreos 12:17. Dice, porque ya sabéis, hablando de Esaú, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí. O sea, él entrega la primogenitura, ¿verdad? Regala la primogenitura, la vende por un plato de frijolitos rojos, ¿verdad? Y después dice... Como dijo un hermano, que yo creo que era con crema de masitas, hermano, entonces, y quizás algunos pedazos de chicharrón. Dice, qué barbaridad, qué he hecho. Y después dice, me equivoqué, no di en el blanco. Sí. Qué fracaso devuélvanmela. Yo quiero deshacer esto y me equivoqué y me pongo a llorar. Pero eso no es suficiente. No. Eso no es suficiente. Entonces, yo creo que uno tiene que entender que las simples emociones negativas, la culpabilidad no es suficiente para que haya arrepentimiento genuino. O sea, creo que esa parte es importante. Creo, Iván, que hay una parte que el arrepentimiento no sucede, y ahora déjame entrar antes de que nos metamos a qué es el arrepentimiento. Creo que todo esto sucede para los que somos creyentes, porque nosotros hemos de alguna manera apagado al Espíritu Santo. Hay
el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ahora déjame hablar algo Ok. sobre cristianos, porque hay una diferencia entre alguien que es creyente y alguien que no es creyente. Totalmente. Ayer yo te llevé a Efesios capítulo 4. Efesios 4 describe a un no creyente. A uno creyente, pero hablando de la creyente. Sí, el pasaje le habla a creyentes Sí. y dice, ustedes tienen que tener cuidado de no ser como de no estos, ser como ajá. estos. Pero la diferencia entre estos de Efesios 4 y nosotros, a quienes se escribe Efesios 4, es que nosotros tenemos al Espíritu Sí. Santo. Pero ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ser como ellos? ¿Verdad? Porque inmediatamente Pablo dice, ustedes no deben ser así porque ustedes sí de verdad han creído a Jesús. Y la única forma en que nosotros podemos llegar así es si nosotros hemos apagado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y una de las funciones del Espíritu Santo es llevarnos a la convicción de pecado. Sí, Pero uno puede romper la comunión con el Espíritu Santo. sí. Y creo que eso se produce por lo que vimos ayer también, la normalización del pecado. Sí. Cuando uno está constantemente aceptando que esto que yo hago es normal, es normal. Es aceptable Es para así, mí. Sí, sí, o sea... Yo sé que no es aceptable para Dios, pero Sí. para mí ha llegado a ser sí. aceptable. Y creo que es lo que hemos aprendido en otras ocasiones, ¿verdad? Es como cocinar un sapo, ¿verdad? Esto lo he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Sí, que no, hasta ahorita no conozco a nadie que lo haya hecho. Sí, pero es como cocinar Algún un sapo. chino, quizás. Sí, es cocinar un sapo, ¿verdad? Es no metes al sapo en agua hirviendo de un solo, sino que lo metes en agua normal y vas calentándolo poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, cuando menos sentís, el sapo está hervido. Fricase de sapo. Pero no lo pongamos tan culinario. Ajá. Es como Lot, que fue poniendo sus tiendas Hasta Sodoma. poco a poco hasta Sodoma, ¿verdad? O como dice el libro de Hebreos, es irnos deslizando Sí. poco a poco, ¿verdad? Y escaparnos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces creo que es cuando yo pienso que nosotros apagamos el Espíritu Santo y eso no sucede en una noche de frenesí y locura. No. O sea, no sucede en una entrada en una escapada con una mujer que no es mi esposa. Ajá. O sea, no sucede así. No sucede en un pensamiento envidioso hacia alguien. No. Sucede cuando permitimos que nuestra mente poquito a poquito vaya envidiando, ¿verdad? Yo quisiera tener el carro de él. ¿Cómo es que tiene ese carro? ¿Cómo es que le dieron esa promoción? A mí no me parece. Yo me merezco eso, ¿verdad? Promoción laboral, no 2 por 1. Sí, esa promoción laboral, sí. Ajá. Yo me merezco eso. Yo trabajo más que él. Yo he sacado una carrera más arriba que él y yo no tengo eso. Eso no es justo. Y entonces cuando tú permitís que eso pase todo el tiempo, ¿verdad? Y de repente le ves y tiene un teléfono más bonito que el mío. Y tiene una computadora más grande que la mía, ¿verdad? Y se fue de vacaciones a un lugar más lejos que yo. Y entonces permitís que eso vaya creciendo. Y entonces de repente te encontrás revisando su Facebook y diciendo, hey, usted tiene otra ropa. Y entonces vas dejando que esto se crezca y el Espíritu Santo se va apagando. Sí. Lo vas apagando, porque vas normalizando una conducta de pecado que si no permitís que el Espíritu Santo te diga, hey, Julio, ¿verdad? Julio, o Iván, ¿verdad? O como se llame quien nos esté escuchando en este momento, eso está malo. Entonces, tarde o temprano, esto impide que nosotros nos arrepintamos genuinamente. Sí. Y cuando viene el momento de realmente pecar, pecamos. Y uno dice, pero hay que arrepentirse. Ah, sí, me duele. Y entonces vamos por todos estos arrepentimientos falsos, y nunca llegamos a escapar del problema verdadero. Y nos volvemos indolentes espirituales. Terrible, terrible. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que el proceso de endurecimiento espiritual que precede a la indolencia sucede poco a poco. Sí. Es algo paulatino en el cual vamos apagando el Espíritu Santo y que si nosotros no tenemos cuidado de atacar este proceso cuando está comenzando y abrimos los ojos para decir, hey, yo tengo que parar esta circunstancia y darle chance al Espíritu para que nos lleve a la convicción de pecado, podríamos llegar al punto en el cual nos endurecemos y después nos volvemos realmente indolentes espirituales.
que si llegamos a ese punto, entonces cuando llegue el momento de arrepentirnos, muy probablemente lo que va a pasar es que ese arrepentimiento que vamos a experimentar va a ser falso. Vamos o a mentir sobre nuestro arrepentimiento o vamos a quedarnos en una circunstancia de simple remordimiento o solo dolor por las consecuencias, que no es el arrepentimiento verdadero. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas el pecado que vamos construyendo como un muro entre Dios y nosotros. Y cuando lo vamos tolerando, no haciendo caso al Espíritu Santo, es como cada ladrillo que vamos poniendo y después de un tiempo esa pared se ha hecho grande y es difícil de botar. Así que te animamos. El día de hoy hay que empezar a hacer un inventario espiritual de cuáles son las áreas en las cuales el Espíritu Santo debería estar tratando contigo de manera específica sobre áreas en las cuales tú te das cuenta que hay un problema. Y hay que dejar al Espíritu Santo que haga su obra. Porque si no se lo permites, tarde o temprano te vas a volver duro y eventualmente indolente espiritual. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.